El inglés es un requisito fundamental para poder nosotros desenvolvernos en la cultura, en las actividades que vamos a realizar día tras día en Canadá, como simplemente ir a estudiar, trabajar en mi caso, así que esto es indispensable para que nosotros podamos migrar. Por eso en el video de hoy les vamos a contar qué fue lo que nosotros hicimos para superar este requisito tan importante. Empecemos con este video. Bueno, primero les vamos a contar un poquito de nuestra experiencia con el inglés para que sepan más o menos cómo empezamos. Realmente yo tuve una experiencia en el inglés muy básica en el colegio, nos enseñaron lo básico, pero además a mí me gustaba mucho la música en ese idioma y muchas veces practicaba, cantaba y eso me ayudó bastante a mejorar mi pronunciación. Sin embargo, de verdad que mi nivel no era superior. En la universidad también tenía clases de inglés, pero pues era como de un nivel básico más o menos. Y luego en los últimos semestres empecé a ver un inglés más de negocios, más empresarial. Y ahí todo mal, porque tuve un profesor un poco, ¿cómo decirlo? Pero era un poquito difícil, así que me hizo dudar muchísimo de mis capacidades para poder comunicarme en ese idioma. Yo me esforzaba un montón en clase, pero él me decía que yo no debía estar en el nivel en el que estaba ubicada dentro de las clases y que debía estar en menos básico porque mi noción del inglés era nula. Entonces realmente para mí fue todo un reto este tema durante el resto de mi vida. Hasta el punto que me daban demasiados nervios comunicarme en inglés con una persona americana y eso realmente lo vine a experimentar cuando salimos del país y estuvimos en Estados Unidos. Yo no sé cómo explicarles, pero me daba como pánico, como que yo me quedaba paralizada, yo no sabía de qué manera hacerme entender lo que yo quería decir y siempre todo el tiempo estaba la voz del profesor diciéndome tú no puedes, tú no sabes, y me pasaba algo muy chistoso y era que yo antes de empezar cada conversación les avisaba y les decía, oiga, perdón porque mi nivel de inglés es terrible, y ellos me respondían como tu nivel de inglés es muchísimo mejor que mi nivel de español. Ahí me di cuenta que para ellos era más valioso que yo intentaba y buscaba la manera de comunicarme con ellos, que obviamente podía cometer errores gramaticales porque por supuesto no es mi primera lengua y que estaba bien equivocarme. Por mi parte, en mi familia yo tenía una tía que, bueno, ya hablaba muy bien el inglés porque lo había aprendido en una escuela. Ella era la que me inculcaba más que todo desde pequeña edad, como palabras, de pronto aprender a conjugar el verbo to be, que es como lo más básico del inglés que uno debe aprender. Y ella me enseñó ese par de cosas. Luego tuve el privilegio de estudiar en un colegio bilingüe por un par de años. Estudié en un instituto de inglés por 6 meses donde aprendí un poco más los tiempos, sé que eso se me quedó en la memoria, entonces eso me ayudó bastante. Tuve un empleo que era semi-bilingüe porque realmente no era que tuviera que hablar inglés, pero sí entenderlo y escribir las notas en inglés. Ahí lo pude seguir practicando y ampliando un poco mi vocabulario, pero realmente el cambio fue cuando viajamos a Estados Unidos. Allá se me destapó mucho el oído, es como si hubiera hecho un clic y empezar a entender mucho más el inglés, pero también me di cuenta que no importa que te equivoques, siempre y cuando te intentes hacer entender, la gente lo va a valorar demasiado. Pasaba mucho que yo no sabía de pronto cómo decir una palabra, pero entonces yo trataba de explicarme como, no, mira, es este objeto que hace esto y esto y esto, y la gente te decía como, ah, ok, es esto, y así uno iba aprendiendo sin miedo a cometer errores, pero también poniendo la atención a lo que la gente te hace, como esa retroalimentación. Y no solo eso, sino también estar inmerso en la cultura. Ese tipo de experiencias es lo que a nosotros nos ayudó a mejorar nuestro inglés. Entonces, en resumidas cuentas, cuando volvimos a Colombia, yo consideraba que mi nivel de inglés era un B2 y mi esposo también tenía un B2, que es un nivel como intermedio avanzado. Con eso claro, tuvimos la reunión con la asesora de estudio y ella nos dijo, bueno, el nivel que se requiere para poder hacer este proceso es un nivel intermedio avanzado. y nosotros no, perfecto, ya lo tenemos. Sin embargo, para poder evaluar con exactitud el nivel de inglés de la persona que va a estudiar, en este caso yo, tienes que hacer una prueba de clasificación para saber realmente dónde estás. Yo presenté la prueba, habían diferentes fases: escucha, habla, escritura y lectura. Y yo sentí que me fue súper bien. Pero luego me dieron los resultados y en los resultados me dijeron, bueno, tú eres un nivel B1. Y tienes que, o bueno, la propuesta que ellos nos hicieron fue, nosotros tenemos una academia de idiomas que se llama Acelingua, con nosotros puedes ver el nivel B2, que es el que te falta, y luego hacer un curso de preparación para realizar el IELTS, o sea, el examen internacional, para poder presentarme a la universidad y que ellos supieran o tuvieran la certeza de que yo sabía inglés. Era mucho tiempo lo que teníamos que hacer para comenzar el curso de Acelingua, terminarlo, adicional a eso hacer la práctica del IELTS, luego presentar el IELTS. Cuando tuviéramos el resultado, ahí sí comenzar el proceso con la universidad, pero haber hecho el curso no garantiza que se aprobara el examen, y en ese momento tuvimos mucho estrés. Sin embargo dijimos como, ok, no importa, tenemos que hacerlo porque para ir a Canadá tenemos que hacer este proceso. Sin embargo, meses atrás, cuando estábamos haciendo todo el proceso de consultar con diferentes agencias, recordamos que en una de ellas había algo que se llamaba el Pathway. Entonces dijimos como, bueno, ¿será que Hace Canadá tiene esa opción? ¿Será que es cierto que existía
eso del Pathway que nos podríamos presentar a la universidad con eso. Y entonces dijimos, listo, preguntémosle a la asesora si conoce sobre eso. Y para nuestra suerte, cuando hablamos con ella, nos dijo que sí. Ellos contaban con el convenio y sabían cómo funcionaba. Pero el problema es que nosotros ya habíamos pagado por el curso de Acelingua. Sin embargo, nos ofrecieron la solución en ACE Canadá y era de transferir ese dinero de Acelingua a la asesoría que ellos nos daban. Porque la asesoría tiene un costo que acá se los vamos a dejar y que no habíamos pagado todavía. Y bueno, ¿qué es el Pathway? Es, como su nombre lo indica, un puente. Es como un preuniversitario. La academia se llama ILAC. Es una academia de idiomas canadiense. Tiene muchísimos premios que le han otorgado por la enseñanza del inglés y tienen dos formas de estudio. Una que es presencial, puedes estudiar en Toronto o en Vancouver, y la otra es clases virtuales, como las que yo hice. Si estudias de forma presencial, puedes ver que hay demasiados campus en Toronto y a lo largo de Vancouver. El principal es en Toronto. Es muy bonito, súper moderno. Tienen también que averiguar muy bien porque no estoy segura si ustedes pueden ir a estudiar y trabajar mientras están en el Pathway presencial, que esa es la ventaja que pues el programa online tiene. Entonces, mientras tú haces tus clases online, puedes ir adelantando otras cosas como reuniendo la documentación que se necesita para poder aplicar a la universidad, y ese tiempo que uno tiene para ver las clases virtuales le sirve un montón. Cuando miramos la parte virtual, esta se llama ILAC Keys. Aquí en la página ustedes pueden ver que pueden filtrar o pueden seleccionar por provincias y ver qué universidades, aquí en Manitoba, por ejemplo, está mi universidad, qué universidades aceptan este programa. Entonces tiene diferentes horarios, pueden tener diversidad de multiculturalidad, porque también les permite conocer muchas personas de muchos lugares, y estos son los horarios por regiones. Entonces ustedes también pueden escoger el horario que más les convenga, y acá está la tabla con la que ustedes se pueden guiar en el nivel en el que están y en el que necesitan estar. Si requieren más información, pueden dirigirse pues a la parte de contáctenos, ustedes diligencian los datos. Yo lo hice con ACE Canadá, pero por supuesto que ellos, si ustedes les escriben, les pueden dar también una llamada o un correo. Acá abajo les vamos a dejar un link para que ustedes puedan hacer un test de clasificación y así ustedes puedan tener una idea sin necesidad de pagarle a nadie en qué nivel se encuentran. Dura solamente 30 minutos, diligencian los datos del formulario y empiezan. A nosotros este programa nos gustó muchísimo, entonces les recomendamos que le echen un ojito. Así que la asesora educativa registró a mi esposa. Ella tuvo que presentar un test de nivelación para saber cuál era su nivel y obtuvo el resultado de intermedio avanzado. Acá les vamos a dejar una gráfica para que puedan ver cómo son los niveles en ILAC. Y respecto a eso, ya tenía mínimo que ver 12 semanas. Ahí afortunadamente el tiempo era muchísimo menor y nos devolvió la esperanza de que nos pudiéramos ir justamente este año. Pagamos la totalidad del Pathway, que es este valor que va a aparecer aquí en pantalla. Y listo, empezaron las clases. Entonces, como les mencioné anteriormente, yo escogí el Pathway Online. Esto incluye clases de lunes a viernes. Habían dos franjas horarias. La primera era de 8:30 a 11:30 de la mañana y la segunda era de 12 del día a 5 de la tarde. Uno podía escoger cuál de los dos horarios le servía más. Habían también horarios en la noche madrugada más o menos. Y bueno, empecé con muchísimos nervios, pero con muchísima esperanza de que todo fluyera. Afortunadamente mi profesora era un amor, realmente la mejor profesora de inglés que yo he tenido. Me dio un montón de confianza y ahí recuperé como todo lo que necesitaba para desenvolverme mejor en el inglés, porque lo que hacíamos era hacer presentaciones, debates y ensayos académicos que por supuesto nos van a pedir en la universidad. En todo este proceso del ILAC, junto con esto, además de las actividades que se presentaban y que dejaban todos los días, cada 2 semanas se tenía que presentar un examen tipo IELTS como el que les mencionamos anteriormente, y el resultado de este era la clave para poder aprobarlo y presentarse a la universidad. Entonces esto quiere decir que durante los 3 meses tú tienes 6 oportunidades de presentar el examen y el puntaje que tú necesitas para la universidad. Entonces no sé si se den cuenta lo valioso que es esto, porque puede que en el primero te vaya mal, pero para el segundo tú te puedes preparar un poquito más y te puedes ir dando cuenta en cuál de las habilidades necesitas poner un poquito más de esfuerzo y atención. Adicional a las clases y lo divertidas que eran, porque realmente había que esforzarse, pero eran bastante amenas. Era súper enriquecedor poder compartir con personas de otras partes del mundo, porque tenía compañeros de la India, de China, de Corea, de Latinoamérica. Entonces habían personas de Brasil, de Argentina, y era
era muy lindo porque todos íbamos con ese objetivo, poder entrar a la universidad y migrar a Canadá. Y eso me ayudó bastante también a soltarme y también a entender el inglés que viene de otros acentos. La universidad que escogió mi esposa, que es la Universidad de Winnipeg, que ya habíamos revisado previamente que acepta ILAC, requiere un puntaje de 3.4. Y aquí en la pantalla les vamos a dejar las equivalencias para lograr ese puntaje. Es decir, que si yo tenía que sacar 3.4 en Pathway, debía tener alguna de esas 6 evaluaciones de IELTS en este valor que les vamos a dejar acá. Y bueno, entonces yo inicié en noviembre este proceso con ILAC, presenté en total 4 exámenes y en el tercer examen logré el puntaje que yo necesitaba. Entonces era súper estresante porque pónganle que yo necesitaba 110 puntos para alcanzar el 3.4, por ejemplo, y resulta que yo en la evaluación me sacaba 100 puntos. Entonces me habían faltado 10 puntos. Al siguiente me habían faltado un punto. Entonces era un poquito estresante porque claro, tú sabes que tienes bastantes oportunidades, pero a medida que pasa el tiempo, pues las oportunidades se van acortando. Algo muy positivo es que mi esposa, a pesar de haber contratado 12 semanas, en la 8ª semana, es decir, a los 2 meses, ya pudo culminar con sus estudios y poder certificar que tiene el nivel de inglés requerido para entrar a la universidad. Y en ese mes que a ella le sobraba, la academia le dio la oportunidad de poder ver un curso de inglés de negocios, lo cual fue algo muy valioso porque pudo aprender mucho de ese mundo. Y una vez obtuvimos los resultados y el aprobado de parte de ILAC, pudimos comenzar todo el proceso de inscripción con la universidad. Sin embargo, eso se los contaremos en el próximo video. Esperamos que este video les haya servido un montón y que se den una idea de qué otras alternativas existen para poder cumplir con este requisito que a muchos nos da pavor. Y pues la idea de esto es realmente que ustedes averigüen un poquito más y vean cuál es la que más les favorece. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos. Síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como Caro Más Dave. No se pierdan el próximo video por nada del mundo. Si tienen dudas o inquietudes, déjenlas aquí en los comentarios que nosotros las vamos a estar revisando. Nos vemos en el próximo video. Bye.